objetividad es que el investigador cree que existe un mundo independiente a él, o sea que lo que él observa es independiente a él y por lo tanto él no influye en la realidad que está observando. Y también maneja que hay una epistemología que de lo que conocemos en función al observado y no de lo que y no del observador. La epistemología dice que la realidad objetiva dice que es independiente de los observadores y que esto, bueno, tenemos que dar cuenta de cómo percibimos y tenemos conocimiento de nuestro mundo. Ya después nos menciona que esto lo tenemos que probar la realidad o el conocimiento, y los filósofos exigen a los científicos garantizar la objetividad de la realidad. Todo eso lo que dijo Alexi es por ello que se pasa al siguiente apartado, que dice que todos los seres, bueno, que somos unos seres biológicos capaces de observar y que mediante las observaciones se crean, es como que la interfase para la cognición, y que esa cognición se da a través de los observadores que especifican símbolos, y a esos símbolos se les da el nombre tal cual. Tomando la idea de Jessie, como mencionábamos, el ser humano es considerado un observador y nosotros nos desenvolvemos mediante el lenguaje, el cual es un medio de nuestra existencia, el cual necesita o hace empleo de los símbolos que se utilizan para representar cosas, ya sean conceptuales o concretas. Sin embargo, para poder llegar a esto es necesario que lleguemos a un acuerdo entre observadores para que de esta forma haya una correcta comunicación. Es por esto que se dice que un observador puede comunicar a otro algo mediante este acuerdo e incluso puede decirse cosas a sí mismo. Menciona que no existe una realidad, ¿cómo se puede decir? Sí, una realidad absoluta, sino que más bien depende de cada persona, porque cada quien tiene, digamos, que su realidad y depende de la percepción. Y menciona lo que es la realidad objetiva, que existe independientemente de nosotros los observadores. O sea que cada quien, digamos, tendría su realidad en base a su percepción que tiene de lo que observa. Independientemente del observador, pero que el lenguaje surge del modo en que aprendemos a nombrar los objetos que se encuentran en esta realidad. De esta forma es como los percibimos mediante los sentidos, pero que también existen, por ejemplo, la ilusión y la alucinación, que es una forma de percibir esa realidad de una forma distorsionada o de ver algo que no está presente, pero que los términos percepción, ilusión y alucinación están interrelacionados, y por eso es importante también saber diferenciarlos para poder aplicarlos en lo que existe dentro de la realidad. Bien, esto, bueno, a mí se me hace importante como que una parte que nos saltamos un poquito antes de pasar al primer apartado, es que el mismo autor menciona que, bueno, todo lo que se había mencionado antes de que la realidad era independiente y así, que él tenía que construir una epistemología que fuera contraria a eso, tenía que construir algo que sustentara que el conocer es una función del observador y no es función de lo observado. El primer apartado, lo que el autor menciona es que el punto de partida es examinar la manera en que el lenguaje genera la noción de objetividad, y él menciona una como metáfora, que es que los observadores vivimos en el lenguaje de la misma forma, más bien es una analogía, en que los peces viven en el agua, es como el medio de la existencia cognitiva. Y después menciona que para hablar una lengua, hablar una lengua es como tener un conjunto de acuerdos sobre la percepción de la realidad. Y menciona que la realidad, la percepción y la ilusión y todos estos conceptos son interdependientes, pero que el lenguaje es donde pasa a jugar un papel importante, y que gracias al lenguaje se puede diferenciar entre realidad e ilusión, y que la palabra objetivo denota el conocimiento de la cosa como tal, independientemente de si se está observando o no.
y ya es lo mismo, porque el lenguaje es lo que es como el lenguaje es lo que como que forma su noción de, pues, de las cosas. Entonces, como el lenguaje no es el mismo, supongo que no percibimos bien. Cada idioma tiene diferentes significados, cada persona le da diferentes significados a las cosas, entonces lo que para mí puede ser, no sé, como bonito, para él puede significar otra cosa, entonces también cambia por el idioma y la cultura, no sé. Yo creo que no perciben lo mismo porque las palabras de cada idioma están construidas en base a un referente de la realidad. Entonces, pues al tener diferentes construcciones, definitivamente, diferentes construcciones no tienen el mismo significado entre los idiomas, no pueden percibir lo mismo. La de las personas de un determinado lugar no es la misma a las personas que están en otro lugar. A partir del lenguaje o que lo nombramos, entonces a pesar de que podamos percibir, estamos en el mismo contexto, por ejemplo, somos de diferente nacionalidad, por lo mismo tenemos diferente idioma, a pesar de que estemos en el mismo contexto y podamos percibir lo mismo, justamente la realidad va a ser otra porque nuestro lenguaje es distinto. Pero usted me dejó hablar. Tienen otro lenguaje y entonces hacen que, bueno, las personas con las que conviven y ellos bueno, es que con lo que decía Iris, sí, puede referirse a que las personas o sea, que las personas que conforman a esa familia obviamente sí conviven entre ellas, pero no conviven con las mismas personas en su contexto de, no sé, escuela. Está yendo con la finta del amiguismo. No, espérense, déjenme terminar. O sea, cada persona convive con ciertas personas distintas, entonces como decía bien ahí, se van apropiando, o como no sé, qué era, bueno, van haciendo diferentes formas de adquirir ese lenguaje, se va conformando, ¿no? Como que de cada realidad con la que convive cada uno. Por ejemplo, en una familia que el papá es, no sé, trabajador y los hijos estudian, entonces el contexto, aunque es una familia y fueron educados a lo mejor de la misma manera, el contexto de cada integrante es diferente. Por ejemplo, si el papá, no sé, es comerciante, a lo mejor tiene otro lenguaje muy diferente al que el hijo que estudia en la universidad o el hijo que estudia en el kinder o en la primaria. Nada más para acotar algo que dijo Eric, no es que haya distintos lenguajes, el lenguaje es el mismo, solamente que la forma o el estilo conversacional es situado y conforme sea el contexto es que se va adaptando a ese contexto, pero el lenguaje es el mismo, profesor. Que se utilizan para formar una realidad, para hacer referencia a un objeto. Y el idioma sería un lenguaje especializado o de acuerdo al contexto de cada persona, de cada población. El idioma es como, bueno, es un conjunto de símbolos o constructos creados para determinar cierto tipo o para darle identificación a algún lugar o a alguna comunidad o a algún país. Es como para identificar, o sea, un lugar en específico o situar un contexto y utilizan el mismo idioma. Y el lenguaje no necesariamente debe de ser palabras o hablados, sino el lenguaje es el medio por el cual expresas alguna idea o algún concepto y no necesariamente tiene que ser una palabra, puede ser por otro medio, puede ser expresarlo con señas o gestos, o sea, porque el lenguaje ya abarca mucho más que solamente las palabras. Pero yo creo que el lenguaje, como, bueno, varios autores lo han planteado, siempre hay la relación entre símbolos y signos. Desde cualquier perspectiva, yo lo que he leído es que el lenguaje es símbolos y signos, y el idioma es como la forma diferente que tú le das el significativo a esos símbolos y signos, porque tú en el lenguaje relacionas, ¿no? Lo relacionas, pero ya en el idioma lo relacionas de acuerdo al contexto en el que te encuentras. Fíjese, referirse a esto en su interacción, bueno, esto es como contexto. Y esos son los elementos. De organismo con otro organismo puede ser de dos niveles. ¿Es psicológica o es social?
Cuando hay la interacción de un organismo con un evento, como lo decía ahorita bien Raúl, aquí es psicológico, ¿sí? Si lo hubiéramos separado igual, así, esta con esta, sería un evento psicológico, ¿sí? ¿Qué es lo que lo hace un evento lingüístico? Cuando se cierra esta triada de interacción, es decir, hay la interacción entre dos organismos en relación con un evento, ¿sí? Y esta relación es cuando es mediada por símbolos y signos. Símbolos y signos. Cuando es mediada por símbolos y signos la interacción, entramos al lenguaje. Muy bien. Bueno, después de lo que había mencionado Bruno antes y todo eso, mencionaba que la palabra objetivo dentro del lenguaje denota el conocimiento de algo como tal que ya existe, que es independiente de la observación, porque aunque no lo hayamos visto, no quiere decir que no existe. Bueno, ya después dice que von Glaserfeld describe esta relación como icónica, es decir, que el conocimiento es icónico, una imagen que representa alguna otra cosa, que es lo que ya veíamos en los apartados anteriores. Después de lo que dice ¿Quién habló? ella, bueno, se supone que ya pasó al conocimiento objetivo y dice que es imposible tener experiencia de algo sin antes experimentarlo y que solo podemos comprobarlo, comprobar las imágenes nuevas con las de otros observadores. Y para esto dice que Glaserfeld señala que hay sistemas filosóficos que no han logrado solucionar el problema de la historia de errores que ha tenido el conocimiento. Lo más relevante es lo que dijo Gaby, que justamente se crearon hubo otros sistemas filosóficos que no pudieron resolver dichos problemas. Pues en el siguiente apartado, justamente se llama la historia de la objetividad de la época moderna. ¿Ah, ya van ahí? Es que no hay mucho que hablar del otro. Pero es que me perdí en colegio. Bueno, dice que justamente en la cultura occidental se le da prioridad a lo que los científicos puedan decir, justamente al conocimiento y a la verdad. Y bueno, explica que para el siglo XVI los modelos conceptuales eran distintos y se creía justamente que Dios era el que había creado todo lo que conocemos. Y se podía decir que era una explicación teológicamente dada. Sin embargo, fue hasta 1543 que con los descubrimientos de Copérnico se notó, gracias a la utilización de estos conocimientos, que nosotros no éramos el centro del universo y que la Tierra giraba alrededor del Sol. O sea, toda aquella filosofía teológica se vino abajo. Y en esta época ya que todos los científicos y estudiosos explicaban el verdadero lenguaje de la naturaleza como ya algo matemático, ya no teológico como lo que decía, ya no todo era de Dios ni el hombre era el centro de la Tierra. Un poco con lo que dijo Sara, los filósofos y los científicos vieron como que una nueva realidad en donde decían que el libro de la naturaleza ya no era escrito por un lenguaje bíblico, sino que matemático. Y vino Galileo, argumentó que todas las entidades físicas estaban compuestas por átomos y que entonces todos los procesos pueden formularse matemáticamente. Entonces se dijo que el mundo es real, es matemático. Me faltó mencionar fue que el texto justamente refiere que había una gran diferencia entre los científicos modernos y los científicos medievales, y que era que estos últimos, los medievales, no buscaban predecir ni controlar la naturaleza, y ya los científicos modernos será su intención. Nada más, pues lo que estaba comentando era que pues todo lo tenían que hacer escondidas y que se la pasaban donde vivían, pues las adaptaban para que fuera como un tipo laboratorio y entonces ahí podían estar experimentando.
experimentación o bien sí, experimentar era jerárquica, todavía se introdució una explicación teológica. Entonces lo que quiere decir con jerárquica y teológico es que en la punta de su explicación primero estaba Dios y así iba disminuyendo hasta llegar a un acuerdo, pero era muy teológico todavía y iba jerárquicamente empezando con la punta. Después de esto se menciona también que Descartes creía también en la formación de un lenguaje que unificara conocimiento, que le diera más certeza, y precisamente él cree que las matemáticas es este lenguaje que le va a permitir eso precisamente, y es cuando él empieza con este pensamiento de cogito ergo sum, que es en el que le pone más énfasis o que le va a dar mayor certeza al conocimiento, el pensamiento, que la simple percepción de la materia. El universo mecanicista de Descartes y lo redujo a las 3 leyes del movimiento y a la ley de la gravedad. Bueno, las 3 leyes del movimiento son la de la inercia, la de la aceleración y la de la igualdad del ancho y de la redonda. Y bueno, explicar al mundo de una manera más objetiva, ya sin alma y lo ve más en una unificación. Y es ahí de hecho cuando mete también la idea de que todo lo que es deseado debe ser observado. Sí, pero resulta... Se peleaba o era más, porque habían juicios y habían todas unas asambleas, entonces... Híjole, te acercas, tienes un... Los instrumentos de Descartes, este modelo matemático lo que permitía era que se creara un instrumento para comprender la naturaleza, y este era común, que permitía comprender fenómenos muy diferentes como eran el calor, la electricidad o el magnetismo. Espera que ya se graba. De Descartes a Newton dice que era un empirista, entonces que todas las deducciones que él realizaba se tenían que comprobar. Y como ya la ciencia, como vieron que se iba fructífera, estas afirmaciones se empezaron a hacer en la educación. Un poco no entendí, es lo que iba a preguntar. Bueno. Que se podía correlacionar con otro sentido, porque decía que el ojo no puede oír y el oído no puede ver. O sea que cada uno tiene una función diferente, entonces tampoco se podía correlacionar. Es que no sé si entendí. Afirma que nos construimos o investigamos la realidad en lugar de descubrirlo. O sea, nosotros nos hemos construido de acuerdo a antes de descubrirlo. O sea, se construye. Bueno, también menciona que nosotros cometemos un error o nos engañamos al dividir el mundo en dos realidades, que sería el mundo subjetivo, que es el de la experiencia, y el mundo objetivo, que es el de la realidad. Y con esto tenemos una experiencia a un mundo que supuestamente existe independientemente de nosotros. Bueno, Bonhoeffer menciona esto porque dice que correlacionamos las modalidades sensoriales y construimos una nueva realidad de acuerdo a lo que percibimos. Bueno, y que entonces al juntar las imágenes de ambos ojos se formaba un nuevo, algo nuevo en referencia al observar. En cuanto a esto de lo que existe independientemente del punto de vista del observador, un poco más adelante menciona, pone el ejemplo del descubrimiento. El descubrimiento no es porque yo lo haya realizado y sea algo novedoso, algo nuevo, sino más bien es porque
encontró algo ya existente independientemente del observador. Y el ejemplo lo pone con Isaac Newton, que descubre las leyes de la gravedad, pero realmente ya existían independientemente de quien lo estuviera observando. Se denomina que se tiene que llegar a acuerdos, no como si fueran descubrimientos, sino acuerdos entre observadores y científicos para que estas observaciones sean veraces, o se diga que son veraces, pero tiene que haber un acuerdo más que llamarlo como un descubrimiento. Bueno, es que no dice tanto que se lleva a un acuerdo, sino que dice que los descubrimientos se hacen aparentemente en base a un método científico, y que en el método científico, para validar su información, se hacen estos acuerdos, pero esto es lo que ellos denominan objetividad, pero que en realidad no es una objetividad, porque en realidad solo es un consenso de lo que un grupo de observadores está viendo. Pero el hecho de que un grupo de observadores estén de acuerdo en algo, en una realidad que están observando, no significa que sea tal cual, que sea tal cual objetivo lo que están haciendo. Bueno, eso es lo que explica en ese punto. Porque, como ahorita lo mencionó usted, es algo que ya está, mas sin embargo no hemos tenido como que ese contacto, por ejemplo, no sé, con un lápiz, ¿no? Por ejemplo, que no lo, tal vez ahí está, pero no tuvimos contacto con ese instrumento. Entonces a eso es a lo que le llaman instrumento, bueno, el de descubrimiento. No existe, porque un descubrimiento no quiere decir que yo hice algo novedoso, sino el descubrir viene como de destapar, y algo que yo no conocía puede que esté oculto a mi realidad. El encontrarlo, el descubrirlo, valga la redundancia, es algo nuevo para mí, es decir, esto es nuevo para mí, he descubierto esto porque no era visible a mi realidad. Que con las palabras resumimos todo lo que nuestros sentidos perciben. Y le agregas. La pregunta es que cómo se puede utilizar lo que no es conocido para validar otra cosa que estamos explicando. Entonces de ahí surgieron dos epistemologías. La primera epistemología, que es planteada por el observador, que sería la de los científicos tradicionales, como respuesta a la pregunta anterior, dice que la realidad puede confirmarse mediante la comparación del mundo interno y externo. Y como segunda epistemología se presenta la de los constructivistas, que dice que es una correlación entre nuestra experiencia sensorial con el evento objeto que se nos está presentando. Bueno, dice que el constructivismo expresa dudas acerca de la idea de que emparejamos la experiencia con la realidad, y dice que los constructivistas sostienen que no necesitamos suponer la objetividad para hacer ciencia. Dice que no existen descubrimientos que sean independientes del observador. Es que no sé cómo te llamas. Daniel. Híjole, Jessica, tantos años de convivir. Decía Daniel, era acerca de la confirmación y correlaciones. Bueno, básicamente menciona el autor que los observadores hacen acuerdos para referirse como que al mismo objeto, y a lo que él llama correlación y confirmación es que cuando un observador habla de, por ejemplo, de un concepto, el otro observador debe entender tal cual, o sea, que se refiere al lápiz, ya sabe que es pues esa cosita larga. Bueno, con la rata, la rata pues ya sabe que es un animalito de 4 patas y peludo, o sea que debe de hacer como que acuerdos, y de acuerdo con lo que dice debe de ser el objeto. La misma referencia de lo que estamos hablando. ¿Para qué? Sí, muy bien, pero... Pues para poder entender nosotros y para que los demás puedan comprender de lo que estás hablando o tú de lo que hablan ellos. Muy bien. Bueno, es que era parte de otro ejemplo que ya mencionar que los investigadores de las investigaciones de la percepción forzan a los constructivistas a enfrentarse a la cuestión de la incertidumbre perceptiva. Es decir, cuando los científicos estudian fenómenos diferentes a los de la cognición, pueden evitar tal incertidumbre perceptiva
porque como sus prejuicios están más controlados, esto hace que sus sentidos comuniquen más objetivamente lo que perciben sobre el mundo real. Y lo que el autor plantea sobre esto es que esta posición no será como aplicable cuando se estudia la percepción, porque cualquiera que estudie la percepción desde un ámbito, bueno, como científico tradicional, se va a excluir de sus observaciones y va a relegar lingüísticamente objetos que están presentes en sus experimentos al mundo de la realidad, al ámbito de la realidad. Muy bien. Con lo que dijo Bruno, menciona también el ejemplo de un científico, en este caso que está estudiando la vista, menciona que cómo puede saber que lo que ve el sujeto con el que está experimentando ve lo que el científico también ve. O sea, ¿cómo sabe el científico que existe lo que él está viendo? Y se pregunta si es porque es independiente de quien lo ve, o si es algo que comparten los dos con la interacción que ambos están viendo. Luego así como la analogía, ¿no? De que, por ejemplo, aquí dice que nuestros órganos sensoriales solo codifican la estimulación que recibimos. Entonces, por ejemplo, si estamos en, no sé, con nuestros papás, en el caso del chavo, él solo recibía, bueno, poniendo el ejemplo que su problema sí se tratara porque su papá le reclamaba que no ayudaba en el negocio y todo eso, él solo recibía esos comentarios, lo recibía y como que los iba acumulando, ¿no? Y se sentía muy frustrado, pero no se daba cuenta realmente del problema, de qué causaba que sus papás le estuvieran diciendo todo eso. Nada más era como lo que te notaba a simple vista y no se daba cuenta de realmente del por qué sus papás le reclamaban tanto todas esas cosas. Bueno, es una percepción. Cambio, y tiene varios ejemplos de que aunque tú cambies físicamente por fuera o tus amigos o tus parientes van a saber que eres tú, no importa lo que cambies. Y habla también acerca de Piaget, donde dice que nosotros aprendemos a percibir la constancia de los objetos, que esto se desarrolló en 18 meses y que a esto le llamó inteligencia de sensoromotriz, en el cual organiza la realidad construyendo amplias categorías de acción que tiene esquemas del objeto, el espacio, el tiempo y la causalidad. Bueno, también de acuerdo de lo que estaba diciendo Sara, decía que por ejemplo los estudios de Piaget muestran cómo se va haciendo como el reconocer los cambios y que por ejemplo los recién nacidos no tienen como la función de la equivalencia y no saben cuando un objeto, bueno sí, como que no distinguen cuando el objeto cambia. ¿Sí vas a...? Bueno, ya al final de este apartado menciona de que el constructivista estudió que el constructivismo de aquí, de acuerdo a las experiencias las experiencias pueden ser exploradas y de este modo el conocimiento puede operar para entenderlo mejor y diferente. Y el sistema observado bueno, no perciben lo mismo. Dice que aunque es el mismo un objeto, no quiere decir que este objeto sea independiente entre ellos. Es decir, pone el ejemplo de una pelota que le pone a un sujeto, le pone una pelota y él bueno, trata de explicar lo que percibe, la realidad que percibe, no cómo lo está. Que explica cómo el sujeto puede verla. Y bueno, menciona lo del cerebro, más adelante menciona lo del cerebro, que cuando se abre el cerebro solo se ve una masa rosácea que tiene la textura de un aguacate. Y dice que ahí no vienen incluidos los objetos del entorno, sino que ahí solo sino que ahí en el cerebro están transformadas
las representaciones simbólicas de estos hechos. Bueno, otro personaje que habla acerca de la codificación indiferenciada es Arthur Eddington, y él menciona que, bueno, él entiende el principio de codificación indiferenciada como la familiaridad, es decir, que cuando nosotros observamos algo en la realidad, este objeto genera como cierto cambio físico y químico dentro del sistema nervioso, y esto a su vez genera una imagen en el cerebro que es más o menos parecido a lo que nosotros percibimos de la realidad, y dice que entonces podemos entender que el conocimiento de alguna manera es inferido de la realidad, no es como tal lo que observamos, y que, bueno, es de alguna manera sorprendente que a pesar de que hay una comunicación tan indirecta entre la realidad de lo que nosotros percibimos, aún así son diferentes a las del científico con las interacciones que ha tenido con la química o la física. Voy a poner el ejemplo cuando ya pasó una... La actividad de un ponte es como un marco para la comprensión de los procesos cognitivos, y es cuando habla de los temas de primero y segundo orden, en el que dice que ya el observador tiene que dar cuenta de de sus observaciones, ¿no? Tiene que dar cuenta al observado. Entonces ese es el tema del segundo orden. Justo en esto termina ese apartado, porque justamente habla sobre el problema de la codificación indiferenciada. Él explica que la codificación indiferenciada justamente es la experiencia que provoca los estímulos ante nuestros sentidos, y la define, lo voy a leer como tal, la define como cuando nuestros órganos sensoriales solo codifican cuánta estimulación llega a nuestros sentidos y no la causa de este. Entonces es por esto que hay un problema justamente con en el estudio de la percepción, porque justamente lo que ya dijo Alejandro, que cómo sabes que los observadores y el investigador, el observador y el investigador están trabajando sobre lo mismo, y si eso mismo existe. A ver, Raúl, se está hablando de la percepción en base a limitaciones físico-químicas. Vamos a regresar al tema de